noches. Aquí continuando el tema del discipulado número 2, el tema 6. Hoy vamos a mirar lo que es la consolidación de los nuevos creyentes. Entonces les invito a que tengamos listos la Biblia, un cuaderno, su cuaderno de apuntes, su lápiz, para que tomemos notica de los diferentes versículos para que luego los puedan repasar. Vamos a orar un momento antes de iniciar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu cuidado. Gracias porque nos amas. Gracias porque tienes cuidado de nuestra vida y gracias porque tú colocas nuestra vida al cuidado de personas que nos pueden cuidar, de personas responsables, de personas que nos pueden amar, Señor amado, que nos pueden ayudar a crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu palabra, que nos pueden ayudar a madurar para ser útiles en el servicio tuyo, en tu obra, Señor. Te doy gracias en esta hora por las personas que están escuchando esta transmisión y te pido que cada persona pueda ser impactada, Señor, por tu palabra, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Bien, iniciamos este tema. Este tema consta de algunos punticos. Esta clase número 6 de consolidación de los nuevos creyentes, vamos a considerar algunos puntos. ¿Cuáles son? El cuidado del nuevo creyente, el ejemplo de Pablo con sus hijos, a quién debemos contener, propósito de la contención, consecuencias de no contener, por qué tenemos que contener, el verdadero propósito de la contención, características de la gente que contiene y principios para consolidar. Aquí en esta lección tenemos una palabra que es consolidar. Entonces, miremos qué es consolidar. Consolidar es dar firmeza o solidez a algo. También vamos a utilizar la palabra discipular. ¿Qué es discipular? Discipular es el proceso mediante el cual cada persona se vuelve madura. También discipular es ayudar a seguir a Jesús. Discipular es amar. Discipular es cuidar el alma de un nuevo creyente, de una nueva criatura, como una nodriza. Bueno, esos son los términos que tenemos en esta lección. También tenemos el término contener, que lo podríamos asimilar como cuando se hace una construcción y se pone un muro de contención. ¿Para qué es este muro de contención? Es para proteger, es para cuidar. Bueno, hecha esta aclaración de estos términos, entonces damos inicio con el cuidado del nuevo creyente. Después del Señor Jesucristo, que es el primero, que es por excelencia el cuidador, tenemos el ejemplo que nos deja el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos deja muchos ejemplos, nos deja estrategias, nos deja muchas formas para contener a los nuevos creyentes. Así lo hizo él con sus hijos ministeriales. El discipulado dura toda la vida. Ahora nosotros estamos haciendo un discipulado para nuevos creyentes, pero realmente el discipulado dura toda la vida, porque siempre vamos a estar aprendiendo, siempre habrá necesidad de perfeccionamiento, más allá de la estatura que estemos alcanzando, que tengamos, siempre vamos a estar aprendiendo en diferentes niveles. Vamos a mirar cómo el apóstol Pablo cuidaba, cómo el apóstol Pablo consolidaba a sus hijos. Él oraba por ellos. Algo muy importante que el apóstol Pablo hacía era orar por ellos. Así lo deja escrito en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, el verso 9. Él dice,
sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, siempre. También nos dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, el verso 3 al 3, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Oraba por ellos. ¿Qué más hacía el apóstol Pablo? Los animaba, los alentaba, los consolaba. Dice en Romanos capítulo 1, verso 11, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Él anhelaba verlos porque siempre tenía algo que darles. Él anhelaba verlos porque los quería consolar, los quería animar, quería impartirles de lo que él tenía. En Hebreos, carta a los Hebreos, el capítulo 12, verso 3, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores en contra de sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo que consideren a Jesucristo, que consideren a Cristo, al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, y así tomar ánimo nosotros. ¿Qué más hacía Pablo? Él los aconsejaba. A sus discípulos, él los aconsejaba. En 2 Corintios 8:10 dice, y en esto os doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Había una situación allí en la iglesia de Corinto y el apóstol Pablo, como ese cuidador, como ese contenedor de estas almas, él les dice, yo les doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes. Entonces Pablo aconsejaba a sus hijos ministeriales. Dice el apóstol Pablo también en los Hechos 20, 26 al 27, dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Miren lo que él está hablando a sus discípulos. Él dice que él no ha rehuido anunciar todo el consejo de Dios, o sea, el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué más hacía Pablo? Él los exhortaba. Dice en 1 Corintios 1:10, que no haya entre vosotros divisiones, que estéis unidos. ¿A qué los exhortaba Pablo? Los exhortaba a la unidad. ¿Qué más hacía Pablo? Pablo expresaba amor por ellos. En 1 Tesalonicenses 2:8 dice así, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. En Filipenses 1:8 dice el apóstol Pablo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué más hacía Pablo? Pablo sufrió dolores de parto. Él sufrió dolores de parto por toda esta gente que él estaba conteniendo, que él estaba discipulando. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué más hacía Pablo? ¿Qué más hacía Pablo por sus discípulos? Al igual que Jesús, Pablo siempre viajaba con sus discípulos, los llevaba en sus viajes. Dice en Hechos 12:25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En los Hechos, capítulo 15, del 39 al 41, dice, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están.
Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea, una forma de discipular es que el discípulo esté siempre junto a su maestro. Lo mismo hizo Jesús en sus 3 años y medio de ministerio. Él no solamente enseñó con las palabras, sino también con su vida. Sus discípulos fueron sus testigos de cómo él vivía, de lo que él hacía, cómo lo que él decía y hacía era coherente. Así también el apóstol Pablo llevó a sus discípulos en sus diferentes viajes misioneros para que ellos fueran aprendiendo de él. Bien, ¿a quiénes debemos contener? Bueno, principalmente debemos contener al nuevo creyente, al recién llegado, pero también debemos contener a los que recién llegan al ministerio. Estas personas pueden haber estado en otras casas ministeriales, en otra iglesia, pero al llegar a nuestra casa, esa persona debe recibir esa contención, porque si esa persona llega hasta nuestra casa, seguramente donde estuvo anteriormente no hicieron un proceso de contención con él, un proceso que le ayudara al crecimiento de su vida cristiana. Por eso ellos deben vivir este proceso de contención. Los nuevos creyentes, al recién nacido o nuevo creyente. Dios identifica a los nuevos creyentes como recién nacidos. La iglesia está en la obligación de aprender y de saber cómo cuidarlos para que estos recién nacidos se desarrollen sanos y fuertes, para que cada cristiano aprenda, es importante que cada cristiano aprenda cómo cuidar a este recién nacido. Así lo considera en la palabra, allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, del verso 3 al 7, Jesús tiene un encuentro con un hombre que es un maestro, es un hombre importante, y tiene un encuentro con él. Y en ese encuentro él le expresa en 3 oportunidades la necesidad de nacer de nuevo. Aunque el hombre Nicodemo en un comienzo no entiende de qué se trata y le pregunta, ¿es que debo entrar nuevamente al vientre de mi madre? Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, este nuevo nacimiento tiene que ver con un nacimiento espiritual. Entonces, es importante que a este recién nacido, que ha tenido un nuevo nacimiento, es un nuevo creyente, es importante que aprendamos a cubrir sus necesidades, su necesidad como un bebé, su necesidad de alimento, para que crezca sano, para que crezca fuerte, para impedir que se enferme. Este recién nacido demanda mucha responsabilidad de parte de la iglesia y debe ser protegido porque como un recién nacido ya no está en la placenta de la madre, ya no está unido por el cordón umbilical que antes le pasaba alimentos. Entonces ahora la iglesia se convierte en la madre. La iglesia es responsable, la iglesia tiene que hacerlo. El Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros, su iglesia, esa responsabilidad de criarlos, como la madre que cuida a su bebé, que lo protege, que lo alimenta, que lo ama, que le enseña. Así, esa responsabilidad el Señor se la ha dejado a su iglesia. Es recomendable siempre que la persona que gana una vida, que lleva un nuevo creyente a la iglesia, sería lo ideal que se hiciera cargo de esa persona. Por eso es importante que esa persona tenga conocimientos básicos para poder discipular a ese nuevo creyente. Es de suma importancia que todos los cristianos pasen por la etapa de contención, que vivan esa experiencia, que sepan hacer esa contención con cada nuevo creyente.
Y es muy importante que todo cristiano tenga esos conocimientos básicos para poder hacer de una manera eficaz esta obra. En la iglesia se necesitan equipos de contención, se necesita en la iglesia equipos de discipuladores, se necesitan nodrizas, se necesitan hermanos mayores. La iglesia es la madre y debe ir al recién nacido, estar atenta a sus necesidades hasta que crezca y llegue a ser un discípulo. El discipulador que hace el trabajo de contención tiene que acercarse al nuevo creyente para animarle, para orar por él, para enseñarle la palabra. Muy bien, miremos el propósito de la contención. Actualmente las iglesias cristianas que han entendido la importancia de la contención y la ponen por obra, vemos que son iglesias numerosas, que son iglesias espiritualmente fuertes, que tienen obreros eficaces, que saben hacer su trabajo. La iglesia usa parte de su tiempo para entrenar a los obreros, a los hombres maduros, para realizar esta labor fundamental en la vida espiritual de la iglesia local. También hay unas consecuencias, si no se hace esta contención de lo que estamos hablando, hay unas consecuencias. Y uno es que se maladministra la bendición más grande, que es la gente. Otra consecuencia de no contener es que el ministerio tendrá la tendencia a extinguirse. Otra consecuencia de no contener es que no se contará con la gente experta en tratar con las personas nuevas. ¿Por qué tenemos que contener? ¿Por qué debemos hacerlo? Bueno, uno, porque Jesucristo mismo lo dejó en la gran comisión. Allí tenemos en Mateo 28, del 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿por qué tenemos que contener? Pues porque es un mandato del Señor, el mandato de la gran comisión. ¿Por qué más debemos contener? Porque es nuestra responsabilidad como iglesia velar por los recién nacidos para que reciban el discipulado apropiado, para crecer y madurar hasta llegar a ser siervos o siervas de Dios. En Gálatas 4:19 nos dice el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué tenemos que contener? Porque Dios en su infinito amor añade las vidas al redil, las entrega a su iglesia para que las pastoreen, para que les den alimento, para que crezcan hasta que lleguen a ser servidores en la iglesia, servidores fieles. Dice en Primera de Pedro 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, es importante contener para que cada persona que llegue esté recibiendo este cuidado, esté recibiendo este alimento, pueda crecer sano, firme, pueda madurar y prestar su servicio en la iglesia del Señor. Dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, del 6 al 7, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Por qué tenemos que contener? Porque por medio de la contención se ganará la familia del recién nacido. Así lo declara la palabra en Hechos 16:31, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También Josué lo expresa en el capítulo 24, versículo 15, dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. En ese primer amor, el nuevo creyente, el nuevo convertido, es el mejor evangelista para ganar a sus familiares y a sus amigos. Ellos llegarán a Cristo
por el cambio de vida que está mostrando el recién convertido. Vamos a mirar ahora el verdadero propósito de la contención. 1. Es reafirmar a los nuevos creyentes en su decisión por Cristo. 2. Es reevangelizar a los que, habiendo tomado su decisión, están indecisos sobre su salvación en Cristo Jesús. 3. Ayudar a los nuevos creyentes a poner su confianza en Dios y en las Escrituras como base de su futura vida cristiana. 4. Establecer en el corazón de los nuevos creyentes y también de los antiguos, establecer con claridad la visión del reino. 5. Enseñar y ayudar a los nuevos creyentes a crecer y a madurar espiritualmente. 6. Enseñar y ayudar a los nuevos creyentes para que aprendan a servir en la iglesia. Actualmente la contención es una de las prioridades de la iglesia cristiana después de la conversión. Por tal razón es de importancia la preparación de hermanos mayores, de nodrizas, de contenedores, etc. Nuestra misión es afirmar a los recién nacidos en su relación espiritual con Cristo Jesús. Todo cristiano es un representante, un embajador de su iglesia local. Vamos a mirar las características de la gente que contiene, que trabaja en esta contención. La primera impresión que causamos en el nuevo creyente va a afectar de manera positiva o de manera negativa en la imagen que el nuevo creyente se forme sobre el ministerio. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos y tenemos que actuar con mucha sabiduría. Los porteros, los consejeros son el espejo del pastor y de la iglesia local. Todo obrero de contención debe desarrollar su trabajo de manera eficiente y por eso vamos a mirar algunas características de los que trabajan en contención. 1. Viven en santidad. Dice el apóstol Pedro en su carta, primera carta, apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16, dice: sed santos, porque yo soy santo. Cuando se está en santidad, no fluirá la unción. Cuando no se está en santidad, no fluirá la unción, la sabiduría, el amor de Dios al prójimo, sino que serán las emociones humanas las que ministrarán al nuevo creyente. Ahora pongámoslo en positivo. Cuando se está en santidad, fluirá la unción, la sabiduría, el amor de Dios al prójimo. Así la gente no será ministrada por nuestras emociones humanas. Por lo tanto, vivir en santidad. 2. Muestran amor. Características de los que están en la contención: muestran amor. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, verso 12: si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Jesús dijo que el amor sería la marca distintiva de sus hijos. Los recién nacidos abrirán sus corazones y permitirán que se les ayude para crecer en la medida que se sientan aceptados y amados. Entonces es muy importante que podamos manifestar ese amor, el amor de Dios. Tercero, características de la gente que contiene. Tienen conocimiento de la palabra de Dios. Dice en 2 de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Conocer y obedecer la palabra de Dios. Conocer y obedecer la palabra de Dios es un aspecto fundamental en la vida de todo obrero, pues somos sal y somos luz. Debemos estar preparados para responder las dudas que tenga el nuevo creyente, sus interrogantes, su cuestionamiento. No debemos responder por responder. Si no sabemos responder, pues hacemos la investigación pertinente y luego le responderemos cuando hayamos consultado. A mayor conocimiento y obediencia de la palabra de Dios, estaremos más preparados para servir eficientemente a nuestros hermanos. Además, el nuevo creyente es un evangelista en potencia. De nuestra motivación depende que él pueda traer otros invitados a la iglesia. Otra característica es disponen de tiempo para servir a Dios. Dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. El obrero debe disponer tiempo para servir en la obra. Su responsabilidad, su dedicación y sacrificio por el nuevo creyente dará fruto, porque será un verdadero discípulo de Jesucristo. Otra característica son intercesores y guerreros espirituales. Dice en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El motor de nuestra vida espiritual es la oración. Por eso es necesario que se convierta ella en un deleite, en un arma de guerra. Las grandes batallas, los grandes triunfos, las grandes metas, siempre se lograron primero en el terreno espiritual. Si un consejero, un portero, un discipulador quiere dar mucho fruto, debe cubrir en oración a los nuevos creyentes. Una de las primeras cosas que debe aprender el recién nacido, el nuevo creyente, es a hablar con Dios su Padre. Y por eso es de vital importancia que el consejero le sepa enseñar a orar y que con él aprenda a gustar de la oración. Vamos a mirar algunos principios para consolidar. Algo muy importante es llamar al nuevo creyente por su nombre. Esto hará que él se sienta identificado con su discipulador. Le mostrará confianza y esa confianza debe ser bien aprovechada. Tenemos un versículo, dos versículos, Proverbios 18:24 y Proverbios 17:17. En estos proverbios nos habla de que el hombre que tiene amigos debe mostrarse amigo, y también dice que hay amigos más unidos que un hermano. Otro principio para consolidar es ser un buen oidor. No acaparar la conversación, que vamos a discipular a una persona, vamos a aconsejar a alguien, vamos a enseñar la palabra a alguien y acaparamos todo el tiempo de la conversación y no escuchamos lo que la otra persona tiene para decir. Es muy importante que seamos buenos oidores, porque estamos escuchando lo que la persona está hablando, pero también podemos mirar aún más allá su necesidad real. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras expresiones delante del nuevo creyente. Debemos recordar que somos sal y que somos luz y no tinieblas. Proverbios 10:19.
Dice que, Proverbios 10:19 dice que en la abundancia de las palabras no falta el pecado. Por eso es mejor ser prudente, ser más oidor que hablador. Otro principio para consolidar es siempre que vayamos a consolidar, siempre que vayamos a estar con un nuevo creyente, siempre debemos estar vestidos apropiadamente, debemos estar bien arregladitos con todos los, con el uso de todos los implementos del aseo que necesitamos y de estar bien presentables, ¿sí? Tener aroma agradable. Cuarto punto, principio para consolidar. Cubramos siempre en oración al nuevo creyente. Es muy importante que estemos cubriendo en oración a este nuevo creyente, hasta que lo podamos ver realizado como un servidor de Dios en la iglesia. Otro punto, principio para consolidar, es buscar y confiar en la ayuda del Espíritu Santo. Para que la gracia y el poder de Dios fluyan a través de la vida y el trabajo pueda ser eficiente. Buscar siempre, el que está consolidando debe buscar siempre la ayuda y debe confiar siempre en la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer un trabajo eficiente. En los Hechos, el capítulo 1, verso 8, el Señor le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, que permanecieran allí hasta que recibieran poder de lo alto. ¿Para qué? Para el trabajo que iban a realizar. Así nosotros necesitamos recibir ese poder, esa unción del Espíritu Santo para poder hacer un buen trabajo, un trabajo eficaz. Otro principio, tus palabras y enseñanzas serán siempre recordadas por el discípulo, aunque ya no estés con él. Entonces debemos ser prudentes al hablar y sobre todo lo que enseñamos. Dice en Proverbios 6:23, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Enseñanzas que queden en la vida del nuevo creyente, para que aunque ya nosotros no estemos presentes, aunque él ya madure, esas enseñanzas queden grabadas en su corazón y no se aparte de ese camino en el cual se le indicó que anduviese cuando era un recién convertido. Otro principio, recordemos que el nuevo creyente está buscando en su consejero, en su discipulador, en la persona que lo contiene, está buscando respuestas, soluciones a sus problemas. ¿Qué debemos hacer? Debemos enseñarle que solo en Dios hay solución para todo. Debemos enseñarle a depender de Dios y no de nosotros. Otro principio, cuando visite al nuevo creyente, al recién convertido, ya sea en su casa, ya sea en su trabajo, debemos tener presente, debemos recordar que estamos haciendo una labor espiritual, una obra espiritual y no estamos haciendo una visita social. Debemos tener mucho cuidado que nuestras palabras sean de edificación, que sean de bendición. Otro principio, enseñar al nuevo creyente con la Biblia, enseñarle que su lucha no es contra personas, sino contra poderes espirituales. Hay que, como dice en Efesios 6:12, que dice en Efesios 6:12, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. También hay que enseñarle a este nuevo creyente cómo vivir en victoria por medio de la fe, por medio de la oración, por medio de la obediencia a Dios y a su palabra. 2 Corintios capítulo 10, verso del 4 al 5. Otro principio, cuando hagamos alguna promesa a ese discípulo, debemos cumplir,
porque cuando hacemos una promesa nos atamos con nuestras palabras, como dice Eclesiastés 5, del 4 al 6. Dice que no nos apresuremos a prometer. No debemos ser guiados por las emociones del momento. No prometemos algo que después no podemos cumplir. Otro principio, no es sabio dar a conocer tus defectos personales. Otro principio, anima al discípulo a perseverar y a confiar en Dios. Animarlo, así como hacía Pablo, animar a su discípulo a perseverar y a confiar en Dios. Y para ello nosotros debemos ser ejemplo. Debemos enseñarle que no nos movemos, que no se mueva por las circunstancias. Los problemas son temporales, no son eternos. Otro principio, cuando estemos aconsejando o enseñando, no critiquemos, no menospreciemos, no condenemos. Tengamos cuidado con el tono de voz y los gestos. Debemos hablar con gracia, con amor, con misericordia. Debemos orientar a ese nuevo creyente. Debemos orientarlo, más las decisiones las debe tomar él. No debemos actuar emocionalmente. Otro principio es no actuar emocionalmente cuando el nuevo creyente tiene problemas. Por ejemplo, que está en un proceso de separación, de divorcio por un mal esposo, una mala esposa. Entonces, nosotros no debemos actuar emocionalmente para decirle, sí, sepárese, divórciese, déjelo, déjela. No nos compete, no debemos hacerlo. Tampoco en el campo de la salud, decirle, no, ya el Señor lo sanó, deje de tomar la medicina. Tampoco nos compete hacer ello. O decirle, no, deje su trabajo, sirva de tiempo completo al Señor. Tampoco. No es de manera emocional que debemos actuar. No estamos autorizados para hacer eso con el nuevo creyente. O decirle acerca de un negocio, una decisión que debe tomar, venda, no venda. No, eso no nos compete. No estamos autorizados para hacerlo. Ese trabajo lo debe hacer el pastor. Por último, debemos ser pacientes cuando el nuevo creyente no quiere cambiar o le cuesta cambiar algún área de su vida. Debemos ser pacientes, no le debemos presionar, no le debemos exigir. Simplemente informamos al pastor y somos pacientes con el nuevo creyente, le seguimos amando, seguimos trabajando con él, porque la obra la hace el Señor a su tiempo. Esa es la obra del Espíritu Santo y no la obra nuestra. Bien, aquí terminamos esta lección número 6 del discipulado número 2. Les doy muchas gracias por su atención y les animo a continuar con la lección número 7 para el próximo lunes a la misma hora. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención.